Bueno, no sé si alguno ya se adelantó y leyó los primeros versículos del capítulo. Ayer Diego me preguntó, ¿y qué ibas a decir mañana? Este es uno de los pasajes que te ponen un poco incómodo cuando los lees, pero ya estamos acostumbrados. Ya pasamos todo el libro de Levítico y pasamos por algunos pasajes también muy, muy incómodos. Y hay algo que me consuela como pastor y es que eh, tenemos historias en la Biblia como, por ejemplo, la historia de Esdras, cuando volvieron del cautiverio a Jerusalén y armaron una tarima, un escenario, y él se paró y todo el pueblo delante de él, parado todo el día, escuchó a Esdras leer la ley. La leyó de principio a fin y estaban desde el más chico hasta el más grande. Estaban los niños ahí también presentes y las cosas que uno pensaría, pero esto tendrían que estar acá o tendríamos que hablar de estas cosas. Bueno, tenemos las historias bíblicas que muestran la forma en la que Dios obró en los corazones de niños, aún en medio de todo esto. Y sé que el Señor tiene grandes verdades que nos enseña en textos que a veces quisiéramos evitar. Entonces no lo vamos a evitar, vamos a tratarlos como todos los demás. La semana pasada estuvimos hablando sobre la fidelidad y hablamos de este gran principio que Dios puso para la nación de Israel, que aparece en los 10 mandamientos: no cometerás adulterio. Y ese principio tiene muchos caminos que trazar, muchas formas en las que tenemos que vivir de acuerdo a ese principio. Nuestra vida práctica tiene que mostrar ese corazón de fidelidad. Y eso se amplió. Ahí en el último estudio vimos todas las formas en las que la fidelidad se tiene que ver en la vida del pueblo de Dios. Y hay muchas leyes que van a proteger la familia, el matrimonio y defender este principio en medio de una cultura que no lo valora. Y bueno, seguimos adelante con las leyes y hoy vamos a seguir estudiando leyes que tienen que ver con esta forma de vida tan drásticamente radical a la del mundo que les rodeaba. Cosas muy puntuales. Y todas estas cosas lo que llevan al pueblo de Israel es a verse a sí mismos como un pueblo distinto. Ver que el hecho de que todos lo hagan no es una razón para que yo lo haga. Porque soy parte de un pueblo santo, un pueblo que fue apartado por Dios y que tiene leyes de Dios que le honran a Él. Entonces, en este pueblo santo, nuestra referencia es Dios. Él es nuestro guía, Él es nuestro rey, Él es nuestro capitán y nosotros le seguimos. Y este es su pueblo. Como es su pueblo, él va a dirigirlo y Él va a dar las normas para este pueblo y nosotros las vamos a seguir. Este pasaje, yo le puse por título al mensaje de hoy, la congregación de Jehová. La congregación de Jehová. Le puse este título porque se repite esta expresión un par de veces dentro del pasaje y da esta idea de que este es el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios tienen que vivir de acuerdo a cierto estándar, ciertas normas, que son altas, que son específicas y que Dios se las dio. El pueblo de Israel no es el pueblo de Moisés. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y el ser el pueblo de Dios pone inmediatamente un estándar mucho más alto que sobre cualquier otra nación. Y Israel tiene que vivir de acuerdo a ese estándar. Así que vamos a leer el pasaje y después vamos a comentarlo. Claramente el pasaje se ve dividido en dos secciones y son 2 puntos que vamos a ver esta mañana. Y arrancamos del versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 14 para entender a esta congregación especial de Dios, de Jehová. Dice así: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado el miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová.
No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrará en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Peor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Y los hijos que nacieren de ellos, en la 3ª generación, entrarán en la congregación de Jehová. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Como notan, este pasaje habla de las cosas que no tienen que tener parte ni tienen que suceder dentro de este campamento. Este campamento que es la congregación de Dios, la congregación de Jehová. Es un lugar sagrado, es un lugar importante, es un lugar que debe ser protegido y guardado. Arranca el pasaje en el versículo 1 con esta expresión: no entrará en la congregación, y se va a repetir esa expresión varias veces: no va a entrar en la congregación. Esta expresión no es fácil de interpretar. ¿Por qué? La verdad es que el pasaje, no entrar en la congregación, parece a primera vista que está diciendo que ninguna persona que tenga estas características va a tener lugar dentro de la nación de Israel. No va a poder entrar ni asociarse con ellos. Pero hay un problema con esa interpretación, porque tenemos 3 casos acá que, si vos los mirás en otros pasajes del Antiguo Testamento, te das cuenta que Israel no los interpretó así. No pensó que no podían entrar a la congregación, sino que lo interpretó como que no podían tener un lugar de influencia dentro de la congregación. Esa palabra, la congregación, se usa en otros momentos, aún en el libro de Deuteronomio, para hablar de los líderes del pueblo de Israel. Para hablar solo de ellos. Por ejemplo, cuando dice que Moisés, todo esto que estamos leyendo, Moisés lo predicó. ¿A quién se lo predicó Moisés? Todo el libro de Deuteronomio. Sí, dice a la congregación, pero sabemos por los textos de Deuteronomio que no estaba frente a Moisés todo el pueblo. Estaban solo los representantes del pueblo. Pero a ellos se les llama la congregación. Ellos son la congregación. Son la congregación porque la representan. Entonces, una forma que se puede entender este pasaje sería esta. Lo que está diciendo este texto es que hay ciertas razones por las que personas no deberían tener los beneficios que solamente los que sí cumplan con los requisitos deben tener en la vida pública de la nación de Israel. Tal vez uno de estos beneficios sería que serían líderes o tendrían influencia dentro de la nación de Israel. Entonces parece que lo que se está corrigiendo, lo que se está evitando acá, es que personas que tengan estas características entren y afecten la vida del pueblo. Ahora, esto es algo poco común. Hoy en día vivimos en una sociedad que se jacta de ser inclusiva. Inclusiva significa todos entran. Encaja cualquier cosa en este grupo que es abierto para relacionarse con cualquier clase de personas.
Y entiendo que hay un concepto que es muy importante y que nosotros lo defendemos. Y es el concepto de la no discriminación. Dios no hace acepción de personas y nosotros no debemos hacer acepción de personas. Pero la no discriminación no justifica este concepto de inclusión. Porque aunque Dios no hace acepción de personas, hay consecuencias que ciertas prácticas o cierta forma de vida tienen en la vida de una persona. Entonces, por ejemplo, aunque no sé, el principio de inclusión dice que no debería haber ninguna distinción. Pero en nuestra iglesia, por ejemplo, nosotros casaríamos a un matrimonio que se construye con los principios bíblicos, pero no casaríamos a una pareja homosexual. ¿Por qué no lo haríamos? No es porque les discriminamos, es porque Dios aborrece esa práctica y no podemos avalarla. No podemos abrazarlos a que vengan a vivir su forma de vida pecaminosa en el contexto de nuestra iglesia. Por eso hay normas en las que la iglesia excluye ciertas personas. Hay ciertas personas que pueden ser miembros de nuestra iglesia y personas que no pueden ser miembros de nuestra iglesia. Y uno dice, ¿qué derecho tenés? ¿Haces acepción de persona? ¿Por qué yo no puedo estar? Bueno, porque hay un principio importante. Esta es la congregación de Jehová. No es la congregación de Matías. Esta es la iglesia de Dios. Él establece sus normas y su carácter es el que las dirige. Por eso nosotros solo como sus representantes las seguimos, las obedecemos, y el carácter de Dios es un carácter que distingue. No hace acepción de personas, pero distingue entre personas. Y Dios va a hacer acá una lista de personas que no pueden entrar a la vida pública del pueblo de Israel y tener un lugar de influencia en esa vida pública. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué Dios lo hace? Bueno, cuando ves cuáles son estas personas, te das cuenta. Dios está protegiendo a la nación de Israel, protegiendo de peligros que traerían una desviación hacia la idolatría, una desviación de la vida justa y santa, que es la que les da la bendición de Dios. Entonces Dios protege al pueblo de Israel diciendo que estos no van a entrar en la congregación. Por lo tanto, mira, tenemos dos puntos. El primer punto dice así: la congregación de Jehová debe protegerse de influencias destructivas. Debe protegerse de influencias destructivas. Si podríamos tomar un paralelo con el Nuevo Testamento, y si este pasaje está hablando de que los líderes o las personas influyentes en Israel no tienen que tener estas características, lo podríamos comparar con el celo que el Nuevo Testamento tiene por quién va a tener un lugar de liderazgo en la iglesia. ¿Se acuerdan ahí en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22? Pablo le dice a Timoteo esto, le dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Mira, no te apures en poner a una persona a tener un lugar de liderazgo, de influencia en la vida de la iglesia. La iglesia tiene que ser protegida de influencias destructivas que entran cuando la iglesia no tiene estos filtros, no tiene estos frenos. La iglesia, el pueblo de Dios tenía sus filtros. Ahora es verdad, yo ya les dije, estas leyes no son para nosotros hoy. Estas no son las palabras de Dios para la iglesia directamente, pero nos enseñan valores de Dios. En este caso nos están enseñando que Dios protege a su iglesia y la protege evitando que ciertas influencias destructivas entren y se mantengan y desvíen la vida de la iglesia. Entonces, fíjense cómo Dios guarda a la nación de Israel. Hay tres grupos de personas que van a ser excluidos de la vida de la nación. El primer grupo lo podríamos llamar son los eunucos. Y es lo que describe el versículo 1, donde dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. En otras palabras, el eunuco sería una persona que provocó un daño permanente en su cuerpo, irreversible, que ya no le permite llevar gloria a Dios en su vida sexual.
porque ahora no tiene algo que Dios le dio para poder desarrollar eso. Entonces, este sería el eunuco. Déjenme explicar un poquito de este contexto, por qué Israel necesita esta ley. Es que en el mundo en el que Israel va a convivir, esto era una práctica común. Acá usa dos formas de traer este daño, que fíjate que el primero usa magullar y el otro amputar, que es cortar. Había eunucos que se habían quedado en esta condición por dos razones. La primera razón que podríamos pensar, bueno, fue un accidente. Algo pasó, ¿no es cierto? Y esta persona se lastimó en la parte íntima de los hombres, que ahora hace que él no pueda usar esa parte. Eso podría ser algo que pensemos que sucedía. Pero la verdad es que esta prohibición le está cargando a esta situación un concepto moral que parece indicar otra dirección, y es personas que decidieron esta condición. ¿Cómo decidían esta condición? O lo decidieron ellos o lo decidió otro. ¿Por qué lo decidirían ellos? Parece una locura que hagan esto, ¿no es cierto? Solo de imaginarlo, ¿no es cierto?, te da escalofrío. Pero ¿por qué lo decidirían? Bueno, hay una costumbre muy antigua que los historiadores marcan los primeros rastros de esta costumbre en el año 2100 a.C. Esto era en el 1400. 2100 a.C., en el Imperio Sumerio, ahí en Mesopotamia, se conocen casos de eunucos. El eunuco era una persona que casi siempre a una edad temprana, a veces movido por sus mismos padres, hicieron esto. O aplastaron o cortaron esto para poder entrar en una casta de personas que tenían una función social de muy alta estima. Un eunuco era una persona que iba a estar al lado de un rey o al lado de un noble, de una persona muy poderosa. El eunuco era un grupo de hombres que podía variar, podrían ser pocos o muchos, dependiendo el rey o el reino, y que estaban al lado del rey para servir a las necesidades del rey. Lo bañaban, lo peinaban, lo vestían, hacían todas las cosas básicas de la vida del rey. Eran las personas que estaban a su lado. El eunuco no era una función pública oficial, no tenía un cargo de gobierno, pero estar al lado del rey y compartir una amistad con el rey le daba al eunuco un poder implícito, porque él podía susurrar al rey, o pedir al rey, o hablar con el rey, o influenciar al rey, o dirigir al rey. Entonces le ponía automáticamente de una categoría muy alta, social. Los respetaban mucho, los apreciaban mucho, era gente que solía tener un buen pasar. Entonces estos eran los eunucos de esa época. ¿Por qué hacían que estas personas sean eunucos? Bueno, la razón parece ser que al quitarle a esta persona esta función masculina, también le quitaban a esta persona características masculinas que podrían ser una amenaza para un monarca. Por ejemplo, este hombre no iba a poder tener más hijos. Al no poder tener más hijos, no iba a poder competir con la monarquía que está establecida. Entonces, un hombre que puede estar en un gran cargo, sin peligro a que él piense en ser el futuro rey. Porque no puede ser rey, porque él no puede tener hijos. Nadie lo va a reconocer jamás como rey. Entonces, como no puede ser el rey, no le va a hacer ruchar el piso al rey. No lo va a matar al rey. Es una persona, usualmente el eunuco, de mucha confianza del rey. También está ahí porque son personas bastante prescindibles. Como tienen estas características, los eunucos eran fácilmente adquiribles y reemplazables por los reyes. Había otra razón por la que personas eran eunucas en el mundo antiguo, y era por castigos. Aún en el tiempo bíblico, los asirios castigaban ciertos crímenes con esta práctica. El crimen que sabemos que se caracterizaba, por ejemplo, la homosexualidad en Asiria era prohibida por las leyes. Y se castigaba la homosexualidad con la amputación. Se castigaba, ¿no es cierto?, con hacerlo eunuco a esta persona, de por vida. Entonces, esta gente estaba ahí.
las culturas lo practicaban y lo usaban de esta manera. Para Dios esto era sumamente aberrante y horrible. Porque Dios había dado esto al hombre, en primer lugar, en general, para un propósito. El primer mandamiento de todos fue multiplicar y llenar la tierra. Dios es glorificado en la vida familiar. Y Dios lo planeó así. Y por eso Dios lo aborrece. Pero había otra razón. En el pueblo de Israel, la descendencia era algo muy importante. ¿Por qué? Aparte de porque cada uno tenía su lugar en la nación de acuerdo a su descendencia, porque vos tenías tus tierras y todo de acuerdo a tus descendencias, y la descendencia es algo muy valioso, tu familia es algo muy valioso, todo eso era importante, pero por algo más. Dios había prometido que de la descendencia de Israel iba a traer él al Mesías. Así que Satanás, en diferentes épocas, intentó frenar la llegada del Mesías por medio de destruir a los niños, destruir la descendencia de Israel, como en el tiempo de Faraón en Egipto, como en el tiempo de Esther, con esa aniquilación general. Lo que Satanás está pensando es algo mucho más que solamente matar a los judíos, es evitar el cumplimiento de la profecía. Entonces, la descendencia era algo muy, muy valioso. Para una mamá, la descendencia era la posibilidad de que sea ese el hijo por el cual venga salvación al mundo. Era la esperanza, era la expectativa, era la fe de estas personas. Entonces, amputar o destruir la posibilidad de la procreación era ignorar todas esas promesas, desprenderme de todas esas promesas y buscar mi realización o mi deseo por mis propios medios, ignorando el diseño de Dios y dejando a un lado esta función importante de la reproducción por la cual iba a venir el Mesías. Era un acto de apostasía casi, era un acto de falta de fe, de falta de temor a Dios. Entonces, algo muy horrible que en Israel llegara a pasar esto. Las otras naciones lo practicaban. En Israel no se va a practicar. De tal manera que si una persona venía de afuera de la nación, ya con esta condición, iba a no ser permitido que entrara en una relación con esta nación que tenga una influencia. ¿Por qué? Él no debe ser el modelo, él no debe ser el ejemplo, él no debe promover esta práctica que Dios aborrece. Por lo tanto, no hay eunucos en Israel. En Israel, vos te fijás toda la historia de los monarcas, todo lo que viene después, no hay eunucos en Israel. ¿Por qué no hay? Porque Dios lo aborrece. Pero hay una razón más. La razón por la que está esta ley es para que los padres no caigan en esta locura que las naciones practicaban. Porque en muchos casos esto sucedía en la infancia temprana con padres que aspiraban que sus hijos lleguen a esas posiciones. Entonces, para prepararles para esa función, arrancaba la preparación con este acto. Y este era un acto aberrante que Dios aborrecía. Entonces, en parte era evitar que suceda. El plan de Dios no era discriminar al eunuco, sino es que no haya eunucos. Si yo lo aplaudo al eunuco, si yo lo pongo a liderar al eunuco, si yo vivo de esta manera, entonces se va a normalizar esta práctica. No hay eunucos en el liderazgo de Israel. No hay eunucos en esa forma. Yo sé que en nuestro contexto no es un problema social grande, ¿no es cierto? Y por lo tanto, nos cuesta imaginar lo que era para ese momento. Pero para ese momento, para Israel, era algo muy importante para establecer, ¿sí? Y esto tiene que ver con Dios evitando que ciertas personas entren en esa posición para que no se degenere o no afecte, se destruya su propósito para la nación. Primer grupo, primera categoría. Segunda categoría está en el versículo 2. ¿Quién no puede entrar al liderazgo de la nación? No pueden entrar los bastardos. Yo sé que en algunos casos, tal vez vos identificás esta como una palabra grosera, porque se suele usar como un insulto, ¿sí? En este caso vos le decís, ¿y la Biblia tiene insultos o no? No tiene insultos. Esta es la forma en la que en el español antiguo se le decía a un hijo ilegítimo. Después se deformó, ¿no es cierto? Y se llegó a usar como un insulto. Pero en nuestro tiempo
te digo, si se usa como un insulto, entonces preferiblemente no la uses. Pero la palabra no tiene una mala connotación. Lo que significa esta palabra es un hijo ilegítimo. En realidad hay debate entre los teólogos del significado específico de la palabra, de dónde viene, por qué llegó a significar eso. Hay un poquito de debate, pero no hay duda de que este era el uso. En el tiempo bíblico se usaba para hablar de estas personas. ¿Qué es un hijo ilegítimo? Es un hijo que nace fuera de la institución del matrimonio tal como Dios la diseñó. Ese es un bastardo. No quiere decir que no tiene papá. Obvio que tiene papá. Nadie nace sin papá, ¿no es cierto? Tiene mamá y eso nace así. Pero el papá y la mamá no estaban unidos en un matrimonio legítimo que Dios aprobó. Y por eso el fruto de esa relación ahora es un hijo bastardo, ¿sí? Es la expresión que se usa. Ahora, en el caos social en el que vivimos nosotros, esto es algo tan común, tal como lo era en el mundo antiguo. Yo imagino, tal vez algunos de ustedes están pensando, pero eso soy yo. Yo llegué al mundo en estas condiciones. Yo llegué al mundo, ¿no es cierto?, como un hijo no deseado. Yo llegué al mundo en un matrimonio no constituido. Yo llegué al mundo. Es más, yo miro a mis hijos antes de que yo conozca a Cristo. Tuvimos estos hijos en estas condiciones. ¿Y qué es esto? Bueno, acá Dios está hablando de ellos y de vos en este sentido. De que Dios señala eso como algo aberrante. Dios señala eso como una corrupción que debe ser evitada en la vida de su pueblo. Tener un hijo fuera de ese entorno no es algo menor. Es algo que en la cultura de Israel ponía una condición sobre él que lo iba a limitar de por vida en su relación con este pueblo. Y no solo a él, sino a sus descendientes por el resto de las generaciones. Así de serio era tener estos hijos. ¿Y por qué Dios da esta ley? Esta ley no es una ley que discrimina a una persona que nació en estas condiciones, para nada. Esta es una ley que protege a la nación de naturalizar esto que no se tiene que ver como algo natural. En el pueblo de Israel habría dos formas en las que un niño hubiese nacido así. Primero, un judío que se unió a una no judía o una persona o una mujer de los pueblos de Canaán que Dios se los prohibió. En esa condición y en esa relación, en un momento de pasión, en un momento de deseo, estuvieron y tuvieron un hijo. Y ahora Moisés está diciendo, eso es algo muy serio. Hay consecuencias sobre este hijo para siempre. Y lo mismo pasa, ¿no es cierto?, cuando dos en el pueblo de Israel entraban en esa relación sin temor a Dios, sin seguir el proceso bíblico de la formación de un matrimonio, sin empezar, ¿no es cierto?, con dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne, solamente en un momento de egoísmo, como lo veíamos la semana pasada. Ellos no guardaron la fidelidad y ahora el resultado es un hijo. Es un hijo que tiene esta característica, que lo llama acá bastardo. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Librar a la nación de este gran mal. Dios está defendiendo la institución del matrimonio. Dios está protegiendo a la nación y a las familias. Dios no está discriminando, pero la forma de hacerlo es con esta ley. Esto va a traer consecuencias perpetuas. No se debe naturalizar, no se debe creer que es normal. En el mundo pasa, no en el pueblo de Dios. Son leyes duras que eran para esa época. Vuelvo a decir, estas no son las leyes para la iglesia hoy, pero son las leyes que regularon a Israel todo ese tiempo. Porque Dios tenía esto en mente, Él tiene estos valores, Él tiene esta característica y Dios no ha cambiado. Sigue teniendo ese celo por la vida de su pueblo. Entonces, ya vimos el primero sería el eunuco, el segundo sería este hijo ilegítimo, el tercer grupo excluido son los enemigos. Los enemigos de la nación de Israel no tienen que ser los líderes de la nación de Israel. Esto parece lógico, ¿no? Pero a veces no es tan lógico. A veces se llega a naturalizar este concepto de inclusión hasta el punto que voy a poner a la persona que me quiere destruir al frente para que me dirija. Y este sería el principio que muestra el versículo 3.
no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová hasta la 10ª generación de ellos. Esto que dice acá, ¿no es cierto? Hasta la 10ª generación, lo dijo antes también y lo vuelvo a decir ahora, y es la forma en la que bíblicamente se va a decir de forma perpetua, para siempre. Nunca jamás va a cambiar esta norma. Los moabitas y amonitas nunca van a entrar a tener una parte dentro de la vida del pueblo de Israel. Te digo, es tanto lo que este nunca significa que 1000 años después de este evento, esta ley, un hombre que tenía celo por la obediencia a Dios, la va a imponer para el pueblo de Israel 1000 años después. 10ª generación, nunca, para siempre esto va a ser así. ¿Y cómo es esto? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que ni el amonita ni el moabita van a entrar en la congregación. ¿Quién es el amonita y el moabita? Bueno, la historia de ellos se remonta a Génesis capítulo 19. Cuando Lot fue rescatado de la ciudad de Sodoma, salió con su esposa y sus 2 hijas. En el camino su esposa miró atrás, quedó convertida en estatua de sal, y él quedó con sus 2 hijas. Que fueron a vivir a una ciudad, pero terminaron escapando y viviendo en una cueva. Y en esa cueva, las hijas de Lot lo emborracharon a su papá, durmieron con él y quedaron embarazadas, cada una de su propio papá. Esto fue un acto de incesto horrible a los ojos de Dios. Y esos niños que nacieron de ahí, adivinen quién son. Padre de los moabitas y de los amonitas. Pero con lo horrible que fue su historia, Dios no es que no les va a permitir a ellos entrar en la congregación por ese hecho. Ese hecho Dios no lo va a tener en cuenta. Dios no le dice que no van a entrar porque nacieron de incesto. Dios no le va a decir eso. ¿Qué le va a decir? No van a entrar por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto. Y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Peor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. La razón, diríamos, es esta. La razón por la que ellos no van a ser recibidos es por su hostilidad hacia el pueblo de Israel. Su hostilidad hacia el pueblo de Israel. Mira, en todo el Antiguo Testamento vos ves este principio. Pelear en contra del pueblo de Dios es algo muy serio para Dios. Dios eligió ese pueblo para que sean los que traigan la bendición a todos los pueblos. Todos los pueblos deben responder a este pueblo de esta manera. Tienen que recibirlos, tienen que reconocer que Dios está en medio de ellos y tienen que ir a Dios por medio de ellos. Los pueblos paganos, sin Dios, sin temor a Dios, en la idolatría, están dispersos por todo el mundo. Pero a la medida que el pueblo de Dios se encuentra con estos paganos, o estas personas, ¿no es cierto?, que no adoran a Dios, lo que tenía que pasar es que estos pueblos reciban el mensaje y lo que el pueblo de Dios iba a hacer. En este caso, el pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Esta es la historia. Los enemigos que ellos van a destruir están adentro de la tierra prometida. Mientras van, justo antes de entrar a la tierra prometida, en la zona de la tierra prometida estaban estos dos pueblos, los amonitas y los moabitas. Israel le pide permiso para pasar en medio de ellos. Israel no los iba a destruir, no son enemigos. Estas son las personas que tenemos que alcanzar. Estas son las personas que tenemos que bendecir. Estas son las personas, ¿no es cierto?, que van a ver a Dios y la gloria de Dios en Canaán. Pero cuando les piden que les dejen pasar, se complotan para destruir Israel. ¿Cómo se complotan? Bueno, primero le dicen, no los dejan pasar, no los salen a recibir, sino que alquilan, le pagan a Balaam, hijo de Peor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirle. Hacen traer a una persona, a un adivino mundialmente conocido, que vivía en otra región, a cientos de kilómetros de Mesopotamia, y le pagan para que venga. ¿Y cuál era la tarea? ¿Qué tenía que hacer? Maldecir a Israel.
En ese tiempo se creía que había personas que tenían este poder de invocar el mal de los dioses sobre cierto pueblo. Entonces, si todos los dioses se le ponían en contra, nosotros veníamos y los aniquilábamos fácil. Entonces, estas personas eran muy valoradas. Y Balaam, era un hombre muy conocido, que creía a Balac que lo iba a poder hacer. Así que los moabitas y los amonitas se unen para traer a un hombre que destruya al pueblo de Israel. Y dice ahí, y Jehová tu Dios, pero más no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Israel ni sabía todo lo que estaba pasando, pero atrás del escenario, todo esto se estaba dando y Dios estaba protegiéndole la espalda al pueblo de Israel. Dios estaba desarmando todo este plan. Y cuando Balaam se paraba para maldecir, en realidad le salían bendiciones. Y Dios tornó la maldición en bendición. Pero la historia no termina ahí, ¿no? ¿Qué hizo Balaam después de esto? Balaam dice, bueno, ya no se puede. Me vuelvo a Mesopotamia. Pero antes de irse, le dio un consejo a Balac. Le dice, mira, si vos los querés destruir, es fácil. No vas a poder ir a la guerra con ellos porque Dios los va a defender. No lo puedes maldecir porque Dios ya los bendijo. Entonces, el camino es muy simple. Dios les bendice a ellos en base a un pacto que Él hizo con ellos. Pero si ellos no obedecen a Dios, Dios les dijo que los iba a destruir. Entonces, ¿sabes cuál es la forma de destruir al pueblo de Israel? Tenés que hacer que ellos rompan el pacto, que ellos desobedezcan a Dios. Y no hay nada más ofensivo para Dios en romper su pacto con su nación que la fornicación, porque la fornicación es el acto abierto por el cual yo digo, no tengo que ser fiel, no voy a ser fiel y voy a entregarme a la inmundicia de mi corazón. Entonces eso es un acto tan horrible que Balaam le dijo así, mira, ¿sabes lo que tenés que hacer, Balac? Buscate las mujeres más lindas, mandalas ahí cerca de ellos, y esas mujeres los van a seducir, y ellos van a dormir con estas mujeres, y Dios va a mandar la maldición, los van a destruir, y vos te libraste de tu enemigo. Así que le enseñó a Balaam a cómo destruir a Israel por medio de implantar el pecado en medio de Israel. Esto es el enemigo más terrible de Israel. El enemigo más terrible de Israel no es el que se paraba al frente con todas las armas para hacerle frente, porque ahí Dios le daba victoria. ¿Sabes cuál era el enemigo más terrible? Era el que infiltraba dentro de la vida del pueblo el pecado. Es el enemigo más terrible. Porque Satanás estaba obrando por medio de esa gente para destruirle. Satanás los odia, ¿no es cierto? Y lo va a destruir por medio de esta forma, infiltrando el pecado dentro de la vida del pueblo. Así que oponerse al pueblo de Dios es algo que Dios va a castigar. Dios convirtió la maldición en bendición. Pero mirá aún el versículo 6. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Dios no es un Dios compasivo, un Dios de amor. Dios le está diciendo al pueblo judío, mira, a los amonitas y moabitas, vos no tenés que desearle el bien, ni hacer nada para que ellos tengan bien. ¿Por qué? Porque ellos están bajo una maldición de Dios y ellos no van a tener bien, van a tener mal perpetuo. ¿Por qué? Por la hostilidad que ellos tuvieron contra ustedes. Pero esto no es un acto de revancha del pueblo de Israel, sino que es un acto de vindicación de Dios mismo. Atacar al pueblo de Israel es atacarlo a Él. Por lo tanto, Él va a traer esa maldición. Esto es el cumplimiento de Génesis capítulo 12, versículo 3. Cuando Dios le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. El pueblo étnico de Israel tenía esta promesa de Dios. Dios iba a vengar a sus enemigos. Ahora, la verdad es que estos enemigos habían logrado lastimarles por su pecado. Si no, los enemigos no tendrían ningún efecto en él. Entonces Israel era responsable, pero a la vez Dios era fiel. Y Dios iba a responder de esta manera. Cuando vos mirás esta explicación que acabo de dar, te aclara muchas cosas del Antiguo Testamento. Una de las cosas que te aclara esto es cómo leer todos los salmos
que tenés en el libro de los Salmos que le piden a Dios que destruya a sus enemigos. ¿Nunca te rascaste la cabeza cuando leías esos salmos y pensaste, pero el Hijo de Dios no debería ser una persona que está pensando, Dios mata a todos mis enemigos? ¿O sí? ¿Debería estar pensando así, el Hijo de Dios? Pues sí. Y entonces, ¿cómo interpreto? Entonces lo que hacemos con el Salmo es espiritualizarlo y decir, bueno, los enemigos nuestros son el diablo, la carne y el mundo. Los espiritualizamos, pero para Israel no eran espiritualizados, ¿no? Para Israel eran físicos. Israel le estaba pidiendo que Dios mate a todos estos. Esto David lo pedía, el hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, le pedía a Dios que mate a sus enemigos. Y vos decís, sí, espera, ¿cómo se entiende eso? Se entiende a la luz de este principio. Se entiende a la luz de la promesa que Dios le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Se entiende frente a la luz del celo que Dios tiene por cumplir sus propósitos con su nación. Y la demanda que Dios pone sobre todas las naciones de recibir a su nación y a través de su nación llegar a Él. Esta es una demanda que Dios puso sobre todas las naciones. Y por eso, para Dios es justo castigar y destruir a todas las naciones que atacan a su nación, que es el medio que Él va a usar para traer esta salvación. Entonces, por ejemplo, vos podés leer el Salmo 35 y entender lo que significa. Mirá, prestá atención, Salmo 35. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra los perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale Jehová, véngale el quebrantamiento sin que lo sepa. Y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová. Se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que lo despoja? Este es el salmista haciendo un eco a este principio que dirige todo el Antiguo Testamento. Dios dio a su pueblo como una bendición para todas las naciones. Pero su pueblo, Él lo va a defender y Él lo va a proteger. Este principio no está solo en el Antiguo Testamento. El principio de que el pueblo de Dios no tiene que poner a sus enemigos en el liderazgo del pueblo porque ellos están pensando destruirle. Y Dios no quiere que los destruyan porque Dios tiene un propósito para este pueblo. Es más, Dios es enemigo de sus enemigos. Entonces los enemigos tienen que ser enemigos, vistos como enemigos, señalados como enemigos, y tengo que esperar el día que Dios trate a mis enemigos como Él en su justicia lo va a hacer. Eso es lo que Dios le enseñó al pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo se tiene que ver? Te digo un par de pasajes. Mirá Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Arrancamos por ahí. Esta es una de las 7 iglesias, de las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, donde Dios le dice a la iglesia de Pérgamo estas palabras. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué tiene Cristo contra esta iglesia? Tiene Cristo contra esta iglesia personas que siguen la doctrina de Balaam, siguen la enseñanza de Balaam. ¿De qué manera? ¿Se acuerdan qué hizo Balaam? Le enseñó a Balac a poner tropiezo. Satanás está queriendo destruir a la iglesia y tiene sus emisarios que entran en la vida de la iglesia
con esta sola misión, guiar a esa iglesia al pecado. Esta es la misión que Satanás tiene y por eso los infiltró. Estas personas lo saben o no lo saben, pero son agentes de Satanás. Imagínate qué hizo Balac. Cuando Balac fue a buscar a estas mujeres, no creo que le haya dicho a estas mujeres el plan de destruir Israel. Probablemente buscó la forma en que estas mujeres, miren, las contrato, fue a las prostitutas del templo, ¿no es cierto? Y le dijo, a ver, les contrato, le pago $100,000, no, le pago no sé cuánto dinero a todas para que vayan allá. Bueno, se fueron. Pero había un plan malvado atrás, en el que él está usando a estas personas para destruir al pueblo de Israel. Yo pienso que Satanás obra así. Él mueve a personas a cosas que tal vez ellos no saben, pero son sus instrumentos para entrar a la vida de la iglesia, guiar a la iglesia a pecar, para que Dios les destruya. ¿Y saben cuál es el problema? Que la iglesia lo permite. El problema no es que entren, porque no lo podemos evitar, porque ahí está Satanás. Él está presionando, él los trata de infiltrar, pero el problema es que la iglesia lo permita. Eso es lo que Cristo tiene, que los tienen ahí. Y vos lo sabés. Ellos no están empujando a la iglesia a la santificación, están justificando el pecado y induciendo a la iglesia al pecado. Entonces lo que habría que hacer es no tenerlos ahí, ¿no? Es lo que dice 1 Corintios 5, es sacarlos para que no traigan esta destrucción, esta contaminación. También este principio, ¿no es cierto?, de los enemigos. Los enemigos. Sería válido en el Nuevo Testamento pensar que personas que se oponen al Evangelio son considerados enemigos. Pensá un par de textos. Arrancamos, mira, en Mateo 21:44. Cuando Jesús habló de su identidad, Él es la piedra reprobada por los edificadores. El mundo le rechaza, el pueblo de Israel le pone a un lado, pero Él es el único Salvador. Entonces ahora Cristo no solamente es la piedra rechazada por los edificadores, ahora es la piedra sobre la que, dice así, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? A esos líderes religiosos que estaban tratando de evitar que Cristo reine, que en vez de recibir a Cristo, mataron al Hijo para quedarse con su heredad. A estos líderes religiosos, ¿es lo que está diciendo? Ustedes me están matando, pero ¿saben lo que va a pasar? Esta piedra los va a aplastar, los va a destruir por completo, no van a poder mantener su imperio, ¿no? Porque los enemigos del pueblo de Dios, del propósito de Dios, frente a la obra de Dios, ellos pueden ser indiferentes, pero si son hostiles, Dios va a traer su consecuencia. Esto es lo que Jesús le dijo a Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo iba hacia Damasco para matar a los judíos, a los cristianos? ¿Se acuerdan? Él iba con cartas que le daban el poder para meter en la cárcel y matar a cristianos. Y él iba determinado a hacerlo. Y se le apareció el Señor. ¿Se acuerda que le dijo? Saulo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vos vas a ser destruido golpeando contra la iglesia. Pablo, ¿vos te pensás que vas a destruir la iglesia? Vos estás oponiéndote a lo que te va a destruir. Dura cosa te es. Y esa expresión abrió los ojos de Pablo. Dura cosa. No es cosa simple, superficial o sencilla perseguir a la iglesia. Han venido muchas olas a través de la historia de la iglesia, pero el Señor va a traer justa retribución sobre todos ellos. Son las personas que persiguen, matan y se oponen y atacan la obra de Dios, porque el pueblo de Dios fue enviado por Dios para traer bendición y salvación. Y Dios lo va a proteger. Es lo que le pasaba a los testigos, ¿no es cierto?, de Apocalipsis. Cuando alguien los trataba de matar, ellos morían en la misma forma en la que intentaban matarlos, a los testigos. Tenés también, por último, Filipenses 3, 18 y 19. Filipenses 3, 18 y 19 dice así: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Fíjate, estas no son solo incrédulos que necesitan a Cristo. Estos son enemigos de Cristo. Y Pablo siente gran
celo por proteger a la iglesia de los enemigos de Cristo. Y los enemigos no son solamente los que te meten en la cárcel y te matan. Los enemigos son también los que tienen la agenda de degradar la vida de la iglesia y que lo llevan a cabo en la vida de la iglesia. Estos son enemigos que Dios va a destruir. Por eso el pueblo de Israel tenía que tener mucho celo. Los amonitas y los moabitas, nunca en la congregación de Israel. Ahora, vuelvo a decir, esto no quiere decir que no podían entrar y tener el beneficio de pertenecer a la nación de Israel, ¿no? Porque ¿quién fue una moabita que entró a la vida de la nación de Israel? Ruth, una mujer moabita, idólatra, que fue redimida por vos, que fue incorporada no solamente a la nación de Israel, sino al linaje del Mesías más adelante. No quiere decir que Dios no le puede conceder en su misericordia a un enemigo del evangelio convertirse y entrar en la vida del pueblo. Pero esta categoría de enemigos del evangelio tiene que ser visto como una amenaza, un peligro, un problema, no algo con lo cual jugar y permitirles ese lugar. Entonces, aunque no tenían que dejar entrar al moabita ni al amonita, sí, mira el versículo 7, no tenían que aborrecer al edomita. ¿Qué diferencia hay entre el moabita, amonita y edomita? Bueno, esta diferencia fundamental es la forma en la que ellos trataron a Israel. Y lo mismo el egipcio. Vamos a decir, pero espera, los egipcios los esclavizaron, pero ahora lo vamos a tratar eso. Mira lo que dice acá. ¿Por qué no tienen que aborrecer al edomita? No tienen que aborrecer al edomita porque es tu hermano. ¿Cómo los edomitas son hermanos de los judíos? Por Edom. ¿Y Edom es hermano de quién? Es Esaú. Edom es Esaú. Y Esaú es hermano de Jacob, que después le cambiaron el nombre y fue Israel. Y tuvo los 12 hijos y salió en la nación de Israel. Y Esaú fue el primogénito en realidad. Fue a quien Dios desechó. Y Dios eligió a Jacob para mostrar su gracia sobre Jacob. No porque haya ninguna virtud o mérito en Jacob. Pero Esaú se convirtió en una gran nación. Poderosa también, que vivió por mucho tiempo en la tierra de Israel. Ahora ya no están, pero hasta el tiempo de Jesús estaban. Entonces, estos son los edomitas. Y los edomitas dicen, son tus hermanos. Hay una realidad. Los edomitas no contrataron a Balaam para destruir Israel, aunque no le quisieron dar permiso a Israel para entrar por su tierra. Israel tuvo que dar toda una vuelta enorme porque los edomitas no le quisieron dar permiso para entrar. Entonces ellos no abrazaron a los judíos y dijeron, ustedes son los representantes del Dios verdadero, les amamos, vamos a servirles a ustedes. No, para nada. Pero no los atacaron. Y son sus hermanos. Hay un vínculo de sangre natural que el Señor no anula, no olvida, no desprecia. Está ahí. Son tus hermanos. Amales. Hay un problema con el cristiano que tiende a irse en dos direcciones. Por un lado, podría irse a este concepto de inclusión y decir, amamos a todos, vengan todos, y olvidar el concepto de los enemigos. Hay enemigos que están oponiéndose a la verdad del evangelio. Y este sería un problema. Otro problema sería verlos a todos como enemigos. Y porque mi hermano no se convierte, no quiero tener nada que ver con él, porque él no quiso aceptar a Cristo. No lo aborrezcas. No es enemigo. Es el campo misionero. Son las personas a quienes tenemos que alcanzar para Cristo. Son personas, ¿no es cierto?, que están ahí al borde de la tierra y son las personas que van a ver la gloria de Dios en este pueblo, en su vida, en su conducta, en su testimonio, en ese templo, y que Dios va a ser bueno para con ellos por medio del testimonio de Israel. No aborrezcas al edomita porque él es tu hermano. Y tampoco aborrezcas a los egipcios. ¿Por qué no aborrezcas a los egipcios? Porque forastero fuiste en su tierra. La idea es porque él te hospedó. Ahora, quiero corregir un problema que solemos tener en nuestra mente. Nosotros solemos pensar que Israel estuvo 400 años en la esclavitud. Eso no es verdad. ¿Se acuerdan cuando José hizo venir a su familia? Fue y le pidió permiso a Faraón.
El faraón le dijo que vengan. ¿Dónde se quieren quedar? Elijan cualquier lugar de la tierra y ahí se van a quedar. Eligieron la mejor parte de toda la tierra de Egipto. Esa tierra va a ser de ustedes. Se quedaron ahí. Y tuvieron el favor de Egipto la mayor parte de toda su historia, de esos 400 años. Pero se levantó un rey, un faraón, que no conocía a José, o que no honraba esa historia, que no honraba que José había enriquecido a Egipto, entonces no valora, y ve como una amenaza a los judíos. Entonces empieza una campaña de persecución que dura unos cuantos años y que termina llevándose a todos. Pero eso tampoco significa que todos en Egipto odiaban a los judíos, ¿no? ¿Cómo sabemos que todos en Egipto no odiaban a los judíos? Convivían, y algo más, el día que se fueron. Bueno, algunos se fueron con ellos, pero además cuando se fueron, ¿se acuerdan? Los judíos le pidieron, le dijeron, che, ¿no me prestás el libro de teología de Schaffer, que quiero consultar algo? Claro, tomá los 2 tomos. Y al otro día te enterás que se fue a Canaán, se viajó todo, se llevó mi libro, ¿no? Lo que fueron, le pidieron, ¿no es cierto?, cosas. Y el pueblo de Egipto se las dio. ¿Por qué se las dio? Porque no eran sus enemigos. Egipto hospedó a Israel todo este tiempo. Egipto no se convirtió al Dios de Israel, siguieron siendo idólatras, pero esto es algo que honrar, es algo que rescatar. Entonces los egipcios no tienen que ser enemigos. ¿Por qué? Porque ellos los cuidaron. ¿Sabes qué? Dios usa personas, aún no de su pueblo, para proveer para su pueblo y cuidar de su pueblo. Y esto tiene que ser reconocido. Aún ¿te acordás cuando Jesús usó estas palabras? Dice que cualquiera que le dé a uno de estos un vaso de agua, me lo está dando a mí, no perderá su recompensa. ¿A quién? Bueno, Jesús estaba imaginando a estos discípulos saliendo al mundo a predicar. Y en el camino tienen necesidades y personas ayudando a esas necesidades. Y Dios reconociendo lo que estas personas están haciendo para ayudar a los que están saliendo a predicar por el mundo entero. Entonces, el cristiano no odia a todo el mundo, ¿no? El cristiano tiene enemigos y tiene que cuidarse de sus enemigos. Pero el cristiano no aborrece a su hermano ni a todo este mundo a quien él quiere alcanzar. Y mucho menos a los que están mostrando favor y disposición hacia el evangelio, ¿no? Es un principio. La ley era esta, pero el principio yo creo que se traslada a esto que acabo de mencionar. Bueno, entonces, la congregación, esto va a ir rápido este último punto, la congregación de Jehová debe protegerse de influencias destructivas. Segundo, la congregación de Jehová debe protegerse de la contaminación. Debe protegerse de la contaminación. Y vos decís, otra vez Moisés va a hablar sobre la pureza. Y sí, porque esto es clave. Si ustedes fallan acá, olvídense de la victoria en Canaán. Van a perder las batallas. ¿Por qué? Yo soy su general. La victoria depende de mí. Y tu responsabilidad es honrarme a mí y dejar que yo te guíe a la victoria. Entonces, miren cómo va a decir. Dios va a demandar ahora que Israel viva una vida pura y santa. Esta vida pura abarca todos los aspectos de la pureza. Es la pureza moral, la pureza ceremonial y la pureza natural. 3 categorías que están involucradas en este principio de la pureza. Vamos a ver con el primero. Se tenía que proteger de la contaminación moral. Lo dice en el versículo 9. Cuando salieres a campaña, ahí campaña no es campaña evangelística, es campaña militar, ¿sí? Campaña significa cuando salen a la guerra, van a la guerra contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Creo que una de las cosas que han sido sabidas en el mundo entero es que no hay cosa más vil o pecados, ¿no es cierto?, más aberrantes que suceden en el entorno de los ejércitos y los marineros. Podríamos decir, son las 2 categorías mundialmente aceptadas. ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, nosotros hemos conocido
soldados, ¿no es cierto?, que han salido de familias piadosas y que están allá en Afganistán en una base en el medio de la nada, días y meses, en condiciones que abren todas las puertas para todos los pecados imaginables, y uno dice, ¿y cómo se cuida una persona en esa situación? Es una situación muy difícil en la cual vivir. ¿Y un marinero? Son conocidos también en todas las películas y todo lo podés notar. Las oportunidades de pecado. Pensá en el mundo antiguo, las ciudades de mayor pecado conocido en el mundo, ¿qué eran? Las ciudades portuarias. Eran las ciudades, ¿no es cierto?, donde llegaban los marineros. Pero acá están los soldados. Los soldados de Dios son distintos a todos los demás soldados. Su prioridad es la pureza. Por lo tanto, ellos van a luchar en primer lugar en su propio corazón para mantener la pureza y mantenerse limpios, porque su victoria depende de la pureza. Así que en el mundo la pureza no tiene nada que ver. Un ejército va y pelea y conquista en base a otros elementos. En el pueblo de Dios, la pureza es la base sobre la que se construye ese carácter, ¿no es cierto?, esa vida que va a ser bendecida por Dios y librada de sus enemigos, y la victoria que va a venir. Entonces, acá está. Cuando salgan a la campaña con tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Esta es la expresión más amplia. Toda cosa mala, toda impureza que podrías imaginar. Dios no solamente se la da acá a la ley, para que el pueblo la tenga fresca, cada vez que salen a la batalla se lo recuerda. Hay algo que no confesaste, hay algo que dice, limpiate primero, salí después. Mirá Josué 3:5. Están por emprender la primera campaña para la conquista de la tierra prometida. Y Josué dice estas palabras. Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Jehová va a hacer maravillas. Él va a dar las victorias. Santifíquense hoy. Limpien su corazón. Límpiense. Busquen. Pregúntenle a Dios. Confiesen. Saquen todo lo pecaminoso. Y vengan mañana y vean lo que Dios va a hacer. Santificaos. Lo segundo era cuidarse de la contaminación ceremonial. Y en el versículo 10, si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche. ¿Qué es esto de impureza acontecida de noche? Bueno, ya pasamos por todo el Levítico y ya vimos cómo Dios le dio a Israel pautas para que ellos entiendan qué tan pecadores son. Y parte de estas pautas era que los fluidos naturales que el hombre tiene y que la mujer tiene, Dios lo relacionó con algo pecaminoso. No porque sea pecaminoso en sí, no es pecado tener ese flujo de semen, ¿no es cierto?, del que está hablando acá. No es pecado tener ese flujo. En ciertas ocasiones hay pecados que lo provocan, ¿sí? Hay pensamientos o formas, ¿no es cierto?, en las que se prepara la condición para eso. Pero no es pecado el hecho en sí. Pero Dios lo relacionó con el pecado para que Israel entendiera lo pecadores que son y la necesidad de limpieza que ellos tienen. Por lo tanto, Dios estableció este principio. En el libro de Levítico tenemos. Si uno tiene esta condición, tiene que salir del campamento para no contaminar el campamento. Tiene que limpiarse, esperar el tiempo ceremonial que requiere que él pueda volver y participar de vuelta de la vida religiosa del pueblo de Israel. Porque si él va a ofrecer un sacrificio y unas horas antes estuvo en esta condición, él va a ser castigado por Dios. Ofrecer sacrificios no te va a valer de nada si vos estás ceremonialmente impuro. Por lo tanto, lo primero es salir fuera del pueblo, purificarte y después entrar a la vida del pueblo y ofrecer los sacrificios. Ese es el sistema que Dios les enseñó. Y acá está la regla, ¿no? Va a salir fuera del campamento y no va a entrar. Pero no se va a quedar ahí afuera del campamento, porque él es del pueblo, él necesita la comunión del pueblo, él necesita la vida del pueblo, él necesita adorar con el pueblo, él necesita servir dentro del pueblo, consagrarse a Dios. Entonces, ¿qué va a hacer? No se va a quedar ahí, se va a limpiar, al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Entonces, hay un tiempo de separación, hay un proceso de limpieza, y hay una reincorporación de esta persona oficial a la vida del pueblo de nuevo.
No es una cuestión menor. Y Dios nos hace pensar eso a nosotros también. Cómo lidiar con nuestros pecados. Dios nos dice, mira, vamos a la batalla, necesitamos estar limpios. Vamos a vivir adentro de la vida del pueblo. Bueno, pero ahora vamos a la guerra. En la guerra nadie nos va a controlar. Es más, pensá esto. En una guerra necesitas soldados. Imagínate que la mitad de los soldados te dice, ¿sabes qué? Anoche tuve ese flujo. Ahora necesito quedarme todo el día acá. Pues sí, pero mira el ejército, se nos viene encima. La purificación es lo que necesita el pueblo. Porque Dios es el que le va a dar las victorias, ¿no? Así que bueno, vayan allá. Lávense, mañana se unen. Hoy vamos a pelear sin ustedes. Pero el pueblo los soldados tienen que estar ceremonialmente limpios también. Porque su vida de adoración no termina cuando van a la guerra. Sigue estando ahí. Entonces tienen que ser limpios todo ese proceso. El último tal vez es el más interesante de todos, que es la contaminación natural. Aparte de los pecados propios que vienen, aparte de las leyes que Dios me dio que tengo que cumplir y no contaminarme, y la contaminación tratarla, aparte también, tengo que tener cuidado de mi entorno. Y de las cosas simples naturales que son focos de contaminación. Y en este caso, esto tiene que ver con una ley sanitaria. ¿Sí? La ley sanitaria, ¿te diste cuenta cuál es? Dice el versículo 12, tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Me encanta cómo la Biblia suaviza las ideas, ¿no? ¿A qué ibas a salir afuera del campamento? Salió, tengo que salir un rato, ¿no? Y volvés con una cara de alivio de allá y vos te imaginás todo lo que pasó, ¿no? Pero bueno, nadie sabe, porque no se dice lo que se hace allá afuera. Pero acá te lo va a decir más adelante. Es excremento lo que vas a la afuera, ¿sí? Entonces lo que te dice es, mira, vos sos soldado, no podés hacer en cualquier lado. A Dios, vos decís, Dios se mete en todo, ¿no? ¿Hasta dónde puedo hacer y dónde no puedo hacer? No, tenés que, todo el pueblo va a marcar un lugar donde lo van a hacer. Y van a ir a ese lugar y van a hacer su necesidad en ese lugar. Y es más, cada uno de los soldados, aparte de todas las armas que van a tener, cada uno va a tener una estaca. Y esta estaca no es para clavársela en el enemigo, es para enterrar lo que hiciste, tus necesidades, las vas a enterrar. Sí, pero cargar con una estaca extra para tapar las necesidades. Señor, ¿quién va a venir a mirar acá? ¿No es cierto? Venimos, ¿no es cierto? Luchamos y nos vamos, ya todo quedó ahí atrás. Se va a encargar el tiempo, ¿no es cierto? Y Dios dice, no. Yo estoy ahí. Y si yo estoy ahí, por reverencia a mí, vos te vas a mantener limpio. Limpio físicamente. ¿Vos te imaginaste alguna vez que cuando te hacías cristiano, Dios te iba a decir que tenés que ser limpio? No alcanza solamente con ser espiritual, tenés que ser limpio también, te dice Dios. ¿A Dios le importa si tengo olor a tufo, ¿A Dios le importa eso? O sea, si vos vas a ir a la presencia de Dios y crees que Dios está acá, ¿qué acto de reverencia sería ir de esa forma a Dios, no? Vos decís, pero no tiene ninguna consecuencia para Dios. Así que cuando hagan sus necesidades, vayan, las tapan y vuelven. Porque yo ando por el medio del campamento. Y yo soy santo. Y ustedes tienen que ser un pueblo santo, un pueblo limpio, un pueblo puro. La pureza tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Tiene que ver con un celo por honrar a Dios y mantener una vida íntegra, recta delante de Él, que le glorifique a Él. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Este sería el peor castigo, ¿no? Que Dios ya no salga conmigo a la batalla. Este sería el peligro. Si yo no cuido este aspecto de la pureza, Dios no va a estar conmigo cuando vaya allá a pelear, ¿no? Dios es omnipresente, ya sé, Dios está en todos lugares. Pero el texto está ahí creándote este cuadro, que Dios ahora te mira de lejos. Bueno, anda vos. Pero si vos querés que yo vaya con vos, tenés que ser limpio. Tenés que ser puro en todos los aspectos de tu vida. Y yo voy a ir con vos. Si no, Dios se va a volver de en pos de ti. Déjenme terminar con un texto más, que es Isaías 56, versículo 3. Y quiero terminar con este texto porque hablamos de las formas en las que personas quedan excluidas de este pueblo. Y uno piensa, bueno, esto es discriminación. Esto es Dios apartando a estas personas. Y aún decías, yo me identifico con esto. Yo llegué al mundo de esta manera.
Yo tengo esta condición. ¿Y qué me dice Dios a mí? Bueno, esta ley era una ley que regía sobre la nación de Israel solamente en ese tiempo, solamente para que entendamos un principio. Pero Dios aún a Israel le dio una promesa, que está en Isaías 56, versículo 3. Dice así: y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, o sea, a los bastardos, que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y les recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. ¿Puede ser Dios más inclusivo que esto? Todos los pueblos, todos los eunucos, todos los bastardos, todos los extranjeros, todos vengan a mí y entren a esta relación de pacto, entren a la vida del pueblo de Dios. Esta es la invitación de Dios para todos. No hay nadie que pueda decir, yo no puedo ser aceptado por Dios. Mi trasfondo es demasiado oscuro. Mi vida, ¿no es cierto?, demasiado pecaminosa. Dios le dice, no diga al eunuco, soy un palo seco. No lo diga. Porque Dios lo llama. Dios lo invita y Dios le promete, ¿no es cierto?, integrarlo. No hay ningún trasfondo. Pero es en esa relación con Dios. Pero sí hay una exclusión que sigue en pie y que va a seguir por toda la eternidad. Y está en Apocalipsis 21-27, se lo leo así. Cuando habla de la ciudad celestial, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Todos son llamados. Vengan. No hay ningún estorbo, ningún freno. Vengan. Pero a la ciudad celestial no va a entrar ninguna cosa inmunda. Venir a Cristo es abandonar tu pecado. Es abandonar esa vida de rebeldía y venir a vivir bajo su reino. Y es más, terminan, ¿cierto?, los que están inscritos en la vida, en el libro de la vida del Cordero. Solamente a través de un solo medio. Y es a través de la obra de Cristo, su muerte y resurrección, su obra de salvación. Cuando vos crees y te abrazás a Él, ahora sos parte. Estás inscrito, sos un ciudadano con todos los derechos, junto con el pueblo de Dios. Oramos y terminamos. Padre, gracias por tu palabra, porque, Señor, tú nos confrontas con la confusión que reina en nuestro mundo. Y tú nos traes tu verdad y traes luz para que veamos y entendamos cómo vivir en nuestro tiempo de acuerdo a tu carácter santo, eterno. Señor, te pido que nos dirijas, ayúdanos a honrarte a ti y a vivir esto, Señor. Una cosa es entenderlo, otra cosa es vivirlo. Obra, Señor, en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y dirígenos como pueblo para que te podamos llevar gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.